Es un tema, por supuesto, polémico que también ha merecido el pronunciamiento de diferentes ONGs como Human Rights Watch, y es lo que está pasando en El Salvador, cómo se está legislando o más bien aprobando las leyes frente a la cadena perpetua. Y hay una que ratifica la noticia que les dábamos la semana pasada, y es que ahora se permitirá la cadena perpetua para menores de edad señalados por homicidio, violación o terrorismo. Juanita Gobertus es la directora para las Américas de Human Rights Watch. Doctora Gobertus, buenos días. Juan, buen día, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Voy a contar una infidencia, doctora Gobertus. Hace algunas semanas yo le escribí precisamente preocupado por el tema, cuando recién iniciaba este asunto y esta noticia. Y ahora vemos pues que esto ha escalado a semejantes dimensiones, ¿no, doctora Gobertus? Sí, Juan, para claridad de todos, no existe a nivel internacional una prohibición de la cadena perpetua, pero sí que existe frente a los menores de edad. La Convención para los Derechos del Niño establece en su artículo 37 que no se puede imponer la cadena perpetua a menores de 18 años si no existe la posibilidad de excarcelación. El gobierno salvadoreño ha dicho, bueno, por eso justamente estamos incorporando una revisión de la cadena perpetua a los 25 años. Pero el Comité de los Derechos del Niño, que es el intérprete de la convención, en 2019 emitió un concepto general, un comentario general, que es el número 24, y allí establece dos elementos que son muy importantes, que nos llevan a señalar que El Salvador estaría violando sus obligaciones internacionales. Primero, que el periodo en el cual se estudia la posibilidad de la libertad debe ser sustancialmente más corto para los menores de edad que para los adultos, lo que no se cumpliría en este caso. En el caso de esta ley recientemente aprobada, la revisión para niños sería de 25 años, mientras que para adultos sería de 30 años. Y lo segundo, y tal vez más importante, el comité señala que la cadena perpetua para los menores de edad hace muy difícil, si no imposible, lograr con los objetivos de la reintegración. Por eso hemos tomado una posición explícita frente a este tema. Doctora Gobertus, pero aquí hay un riesgo, y es cuando aparece esta ley donde está en el marco de un sistema judicial que tiene unas dudas tremendas, doctora Gobertus, en su funcionamiento. Es decir, que hay una línea donde un vecino llama y acusa al otro de terrorismo y llega un policía y lo captura, sin un proceso judicial, porque hemos visto estos casos. ¿A usted le preocupa una ley que plantea una norma tan dura, pero a la vez un sistema judicial tan débil? Es que estamos hablando, Juan, de un país que lleva 4 años en régimen de excepción, ya más de 45 veces que ha sido prolongado, un régimen que debería ser transitorio. En ese marco se ha suspendido el debido proceso. Eso, para claridad de nuestra audiencia, significa que las personas son detenidas sin órdenes de captura, son puestos en detención preventiva de manera indefinida. En América Latina, históricamente, esos periodos de detención preventiva, incluyendo en Colombia, se alargan y se alargan. Bueno, en El Salvador, por vía del régimen de excepción, permitieron que de manera indefinida las personas fueran privadas de su libertad sin ir ante un juez. La evidencia con la cual se les empieza a procesar, solo ya 4 años después del régimen de excepción, es evidencia basada en el testimonio de un policía, en anónimos, como usted señalaba, de vecinos denunciando en una línea anónima o en redes sociales, incluso por la presencia simplemente de ciertos tatuajes, sería suficiente para procesarlos judicialmente. Eso ha hecho que en estos 4 años hayan estado detenidas más de 90.000 personas, muchos de ellos de manera arbitraria, en situación de incomunicación total. Eso significa sin tener contacto con abogados, con sus familiares, y por supuesto, además de ello, y de manera muy grave, en su detención, en muchos de los casos hemos podido documentar casos de malos tratos, falta de acceso suficiente a alimentación, atención médica, casos de torturas supremamente graves, como los que documentamos frente a menores de edad privados de la libertad y frente a los venezolanos deportados desde Estados Unidos, y casos de desaparición forzada, así como de muerte bajo custodia. Claro. ¿A usted le preocupa la forma como se está legislando en El Salvador? ¿Que todo lo que dice el presidente se aprueba derecho, sin ningún debate?
legislativo? A ver, es que por supuesto, me preocupa mucho y creo que es importante que entienda nuestra audiencia que en esos 4 años de régimen de excepción, no solamente, como ya decía, se viene suspendiendo el debido proceso, sino que se ha acabado en la práctica con el Estado de Derecho. Es decir, el gobierno de Bukele logró hacerse al control total de la Asamblea y por vía de ese control de la Asamblea lo que ha generado es que ha eliminado la independencia del Poder Judicial. Cuando el fiscal estaba investigando actos de corrupción dentro del gobierno, se destituyó por fuera de tiempo a ese fiscal y se designó una persona cercana al partido de gobierno. Se tomó la decisión de sacar fuera de tiempo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, lo que permitió la aprobación de la primera reelección a pesar de que estaba prohibido en la Constitución. Luego, con esta mayoría, 2/3 en el Congreso, se ha permitido, por ejemplo, que las reformas constitucionales ya no requieran ratificación entre un periodo y otro, sino que se pueda hacer en la misma noche, lo que permitió que, por ejemplo, se aprobara la reelección indefinida en El Salvador, violando una tradición histórica constitucional muy importante en El Salvador. Entonces, en paralelo al régimen de excepción, se desmontó totalmente el Estado de Derecho. De ahí que sí, por supuesto que me preocupa en general la situación, pero además porque este tipo de normas serían aplicadas dentro de un contexto de eliminación del Estado de Derecho. ¿Usted ve una ley, una norma, una conformación de un conjunto de normas propenso a caer en un error tremendo? Es decir, doctora Gobertus, con esto que ha pasado, con el contexto que poníamos de un sistema judicial, acá ya no vamos a ver errores que el mismo Estado los ha aceptado, donde dejan libres a presos que fueron señalados equivocadamente, sino una condena de cadena perpetua a una persona que pueda ser inocente. A ver, nosotros hemos documentado varios casos de personas que no tenían nada que ver con las pandillas y que fueron, sin embargo, detenidas arbitrariamente. Jóvenes, por ejemplo, que habían sido víctimas de intento de reclutamiento por las pandillas, que habían logrado huir al costo de sus familiares, de desplazamientos dentro del país para proteger a sus chicos de ser reclutados por las pandillas, para luego terminar siendo detenidos arbitrariamente, es decir, víctimas de pandillas, luego victimizadas por el gobierno de Bukele. El hecho de que se suspenda el Estado de Derecho, que a veces suena como algo súper abstracto, justamente lo que permite, Juan, es lo que estás diciendo, que en la práctica personas que podrían no estar vinculadas terminen detenidas arbitrariamente sin que se pruebe ante un juez. Típicamente en un sistema autoritario lo que sucede es que las personas dicen, pues todos esos eran bandidos o eran malandros, que los detengan. El problema es que al hacerlo sin protección del debido proceso, lo que se genera es que luego vienen por los inocentes. Es lo que nos ha venido pasando en El Salvador el año pasado, por ejemplo, con detención de defensores de derechos humanos como Ruth López, como Enrique Anaya, que no tenían nada que ver con pandillas, que eran personas simplemente críticas del gobierno y que lo que hace el gobierno Bukele es usar esas facultades que tiene en el marco del régimen de excepción, ya no solamente supuestamente la lucha contra las pandillas, sino contra sus propios opositores. Y por supuesto, usar esas facultades tan extremas sin evidencia para además imponer la cadena perpetua y hacerlo en contra de menores de edad es, insisto, violatorio de las obligaciones internacionales del Salvador, pero además avanza en esa profundización del desmonte del Estado de Derecho en El Salvador. Es Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. Doctora Gobertus, ha sido usted muy amable. Gracias por estos segundos. Gracias a ustedes.